Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Y como sabemos, tenemos ahora el tiempo de la palabra de Dios. Se han terminado los días de descanso, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ponernos ya las pilas para el nuevo curso. Y nosotros recibimos esa electricidad, esa corriente de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos instruye, nos anima, nos mueve, ¿verdad?, a trabajar por el Señor. Bueno, tenemos el libro de Amós, como sabemos, se han visto ya la semana pasada, capítulo 1 y 2. Hoy tenemos capítulo 3 y 4. Estudiando esta semana estos dos capítulos, me he dado cuenta de que son capítulos muy prácticos para nuestra realidad espiritual y social hoy en día, ¿verdad? Y lo primero que quiero decir que son mensajes muy fuertes, muy duros hacia el pueblo de Israel, pero también podemos perfectamente aplicarlo a la realidad de hoy, ¿verdad? El libro de Amós fundamentalmente trae tres cosas. Por un lado nos habla de la misericordia de Dios, como vemos en el capítulo 5, nos habla del llamamiento insistente del Señor a su pueblo y nos habla también de justicia y de advertencia. Por lo tanto, como veremos, iremos también haciendo una aplicación a nuestra realidad espiritual y social hoy. Comienza en el verso 3 diciendo: «Oíd palabra que ha hablado Yahvé contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto», dice así. O sea que el mensaje va claramente a todo el pueblo de Israel, o sea, a las 12 tribus. Porque lo está aquí diciendo, a toda la familia que saqué de Egipto, de la esclavitud. Y aunque sabemos que 10 tribus, la del norte más o menos, se perdieron, pero para el Señor no. Él conoce perfectamente quién son los descendientes de esas 12.000 tribus, de esas 12 tribus. Porque el libro del Apocalipsis dice, en el periodo de la tribulación, los 144.000 sellados, dice 12.000 de cada tribu de Israel. Por lo tanto, para el Señor, ¿verdad?, aunque nosotros no conozcamos quién son esos descendientes, Él sí los conoce. Bueno, por lo tanto, el mensaje es para todo Israel. Está aquí clarísimo. Dice: «A vosotros, pueblo de Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». La palabra de Dios, conocer, ¿qué significa? Pues habla de un pacto de Dios con Israel, habla también de un pacto matrimonial, lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Y claro, ¿por qué ellos tenían tanta responsabilidad? Porque habían recibido, el único pueblo que había recibido la revelación de la palabra de Dios. Ellos recibieron, ¿verdad?, con Moisés, pues las tablas de la ley y después todos los mandamientos. Por lo tanto, quiere decir que el Señor los había conocido en ese aspecto, porque, por ejemplo, conocer significa eso cuando en el Evangelio dice que José, viendo a María embarazada, quiso dejarla en secreto para no dañarla, y se le apareció ese ángel en sueño y le dijo que lo que ella estaba embarazada era del Espíritu Santo. Dice la palabra que no la conoció hasta que nació Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué quería decir? Que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació el Señor. Bueno, pues por eso dice: «A vosotros solo, con vosotros solo he tenido este pacto». Pero resulta que vosotros, por vuestras maldades, habéis roto ese pacto. Porque el primer pacto era condicional. El Señor se comprometía a unas cosas, pero el pueblo de Israel tenía que comprometerse a otras cosas. Ellos dijeron, cuando recibieron la ley, vamos a obedecerla. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que muchas veces, pues así no fue. «A vosotros solamente os he conocido», dice. Por lo tanto, soy responsable. Y con ello quiero decir
que nosotros que tenemos la palabra de Dios, el Señor nos ha conocido también a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos más responsables que aquellos que viven en tinieblas. Mucho más responsables. Porque el ateo, el que vive apartado de Dios, pues no tiene la luz del Evangelio. Pero nosotros sí. Entonces nosotros, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, es que nosotros tenemos más responsabilidad que el resto de los humanos. Ahora el verso 3 me impactó mucho por lo que nos enseña. El verso 3 nos enseña unos principios maravillosos para todos los aspectos de nuestra vida. Y voy a explicar algo. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Atención que esto es importante, ¿eh? ¿Andará dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hace la pregunta. Bueno, el Señor lo que le está diciendo a su pueblo es, vamos a ver, si vosotros queréis andar conmigo, tenéis que respetar mis principios, mis mandamientos y mi moralidad, porque si no, ¿cómo podemos seguir juntos? El camino que vosotros lleváis se va a romper. Y esto vale no solo para el aspecto espiritual, sino para nuestra vida. ¿Por qué se rompen hoy tantas parejas? Aparte por el egoísmo y por otras cosas, porque no están de acuerdo, no andan juntos, no tienen los mismos principios. Por eso es tan importante, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad?, tener en cuenta la pareja que van a escoger, porque es importante que puedan caminar juntos. Pero para ello es necesario que estén de acuerdo, y sobre todo espiritualmente. Y bueno, para todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, yo he tenido una experiencia. Yo monté una empresa con una persona que no era creyente. Tenía otros principios. ¿Y qué pasó? Que tuve que romper aquello. ¿Por qué? Porque no se puede caminar juntos por mucho tiempo cuando los principios morales y espirituales son distintos, ¿verdad? Y es otra enseñanza. Para todos los aspectos de nuestra vida este principio es importante. Para las amistades igual. Si yo tengo unos principios morales, éticos, una forma de vivir, y me uno a caminar con personas disolutas, blasfemas, eso no puede continuar. Porque me va a arrastrar a caminar de la misma forma. Así que digo que este principio es importantísimo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No es posible. Tarde o temprano aquello se rompe. Y después viene una serie de versículos en donde Amós y la palabra de Dios está advirtiendo de la gravedad de seguir por esos caminos. Dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad si no se alborota el pueblo? El león, cuando va, lo vemos sobre todo en la 2, ¿verdad?, en los documentales, cuando va a cazar o cualquier felino, va muy silencioso y no ruge hasta que atrapa a su presa. Pero Dios no actúa así. Dios en su palabra está advirtiendo al pueblo de Dios en aquel momento de que se acercaba un peligro. Por eso estaba tocando la trompeta, de que se acercaba, ¿verdad?, disciplina y juicio. Hace siglo XVIII, XIX, hasta mitad del siglo XX, en las iglesias se predicaba el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios, ¿verdad? Y se hablaba de la muerte segunda, y se hablaba del infierno, y se hablaba, ¿verdad?, del lago de fuego. Hoy no se predica eso. Hoy solo nos gusta oír y escuchar que Dios es amor, que es misericordia, pero se obvia hablar de la justicia de Dios.
En la cruz de Cristo aparece el amor y la misericordia, pero también la justicia. Por eso Dios tenía que castigar el mal. Porque no se puede sostener una sociedad cuando la justicia se corrompe. Y eso lo vemos no solo aquí en la palabra de Dios, lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Si analizamos la historia de los imperios, imperio romano, de Egipto, Babilonia, cuando la justicia se corrompe, la sociedad y las naciones mueren. Y nosotros, desgraciadamente, en nuestro país vamos en un camino en donde la justicia se está dejando a un lado, ¿verdad? Y eso tiene unas consecuencias. Estamos viendo. Y eso va allí, desgraciadamente, en aumento. Así que, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Nosotros estamos viendo que el Señor está tocando la trompeta. Muchas veces la sociedad dice, esto es el cambio climático. Yo no digo que no haya cambio climático, pero ¿no será que el Señor está mandando disciplina ya a la tierra? Porque el Señor dice, principio de dolores, terremotos, guerra, violaciones, muerte de personas, hambre, enfermedades. ¿No qué será? No es todo de cambio climático. ¿No señala que la trompeta de Dios está avisando? El pueblo de Israel no reaccionaba, como lo vamos a seguir viendo. Por eso nosotros, yo opino que tenemos que recuperar el mensaje del Evangelio que se predicaba en el siglo XVIII, XIX y hasta la mitad del siglo XX. Entonces había avivamiento en los pueblos. Entonces había conversiones y arrepentimiento. Pero hoy, por lo menos en Occidente, creo que en otros países está de otra manera, pero aquí en Occidente solo nos gusta escuchar mensajes agradables. Hay ya congregaciones que no gusta que se hable del pecado ni de la santidad. Todo es alegría y todo es maravilloso, ¿verdad? Pues el Señor va a seguir apretando las tuercas, porque no hay otra salida. El Evangelio ha sido predicado durante 2000 años. Y si la humanidad no reacciona, la única salida que hay es aplicar la justicia. El Señor aplica la justicia porque su reino eterno no puede existir si no hay justicia. Eso de que el Señor va a perdonar a todo el mundo, aunque hayan cometido los crímenes más horribles, eso no viene en la palabra de Dios. Su reino eterno, su Jerusalén celestial, no podría existir si no hubiera justicia. Por eso la justicia es imprescindible, ¿verdad? Y cuando no se atiende el mensaje, el Señor dice, bueno, voy a probar a ver si con castigo reacciona. Pero no va a ser así. El libro de Apocalipsis dice que en los 3 años último y medio de la gran tribulación, en donde las copas de la ira son volcadas por los 7 ángeles, dice, no se arrepintieron y la humanidad blasfemaba contra Dios. A pesar de el Señor, que va a hacer más, si ya ha entregado a su Hijo, lo más precioso que tenía, y no le escuchaban, el mundo no le escucha. Y más o menos este pueblo estaba en la misma situación. Y ahora vienen unos versículos que nos habla de las causas, del porqué y de las consecuencias. Nosotros todos los días tomamos decisiones y esas decisiones siempre tienen unas consecuencias. Si las tomamos de acuerdo con la palabra de Dios, va a producir bien en nuestra vida y vamos a producir bien a los demás. Si las tomamos según nuestro parecer, según nuestro egoísmo, pues eso va a tener también unas consecuencias. Y aquí vemos que hubo unas consecuencias. Y se proclamaba en los palacios de Asdod y los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reunidos sobre los montes de Samaria, y ver las muchas opresiones en medio de ella y la violencia cometida en su medio. No saben hacer lo recto, dicen a Yahvé, o sea, no saben hacer lo recto, dice Yahvé, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. Hay un periodo, ¿verdad?,
periodo de Acá y Jezabel, que ellos en los montes de Samaria hicieron un palacio de marfil y de mármol, que hoy está en la ruina allí todavía. Y entonces el Señor lo que aquí le está diciendo, que por esa rapiña, por esa idolatría, pues evidentemente eso va a llegar un día que va a castigar. Eso lo dice el verso 14. En el día que castigué la rebelión de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Ellos habían introducido, ¿verdad?, la idolatría del becerro de oro. Y conocemos la historia de Betsabé, ¿verdad?, de cómo ella introdujo la idolatría en el pueblo de Israel y cómo tuvo que intervenir Elías cuando hizo, ¿verdad?, aquella ofrenda. Todos conocemos ya esa historia, cuando vino la sequía sobre aquel tiempo, sobre el pueblo de Israel. Así que yo opino que el Señor está tocando la trompeta y la única solución que tiene este mundo es que su iglesia reaccione y que prediquemos el Evangelio. No va a haber, por lo que vemos en la palabra, una conversión masiva, pero sí nos dice la palabra que en el tiempo de la tribulación va a haber muchos millones de convertidos. Y lo que hoy estamos sembrando, muchos que escuchan hoy la palabra, y aunque no veamos nosotros el fruto, sí puede que reaccionen cuando venga lo que tiene que venir, ¿verdad? Por eso nuestra misión es predicar. A mí me decía Betty el otro día, tenemos que hablar a nuestro sobrino de la venida del Señor. Y ella le habló a uno de mis sobrinas, que está muy preparada, no, o sea, está con idioma, está en muchos países, en fin. Y dice, oye, tita, pues yo es la primera vez que escucho de que hay una recogida de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, porque cuando se produzca, los que han escuchado eso tienen la oportunidad de aceptar el Evangelio, ¿verdad? Heriré a la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Yahvé. Eso ya ha ocurrido. Después en el 4, pues lo que va a hablar es que es futuro, el capítulo 4, que son la justicia, la disciplina que le manda al pueblo, intentando que el pueblo reaccione. Y es fuerte, ¿verdad? Cuando habla, por ejemplo, en el 2, el Señor dice, juró por su santidad, aquí vienen sobre vosotras días que se os llevarán con gancho y a vuestros descendientes con anzuelo de pescar, y saldréis por la brecha una tras otra y seréis echados de palacio, dice Yahvé. A Betel, dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan laudado, y proclamad pública ofrenda voluntaria, pues así lo queréis, hijo de Israel, dice Yahvé el Señor. Y se os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Ellos hacían sacrificio, llevaban ofrendas voluntarias, ¿verdad? Y creían que con eso el Señor se iba a contentar para que ellos pudieran después vivir su vida como quisieran. Aprovechándose, explotando a los demás, oprimiendo a los pobres, etcétera, etcétera. Pero esto también lo podemos aplicar nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces nos creemos que porque damos una ofrenda al Señor o hacemos cualquier cosa, ya con eso tenemos licencia, ¿verdad?, para poder vivir como queramos. Por eso es también un llamamiento, ¿verdad?, una reflexión a nosotros. Dice lo siguiente: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió,
y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿No es esto actual? En nuestro país vemos zonas que llueve, pero ¿cómo llueve? 200 litros, 300 en 3 horas, ¿verdad? Que mejor que no hubiera llovido, una catástrofe. Y en otras tierras, aquí en Andalucía, nos estamos muriendo de sed. ¿No será que el Señor está mandando también castigo, todo el cambio climático? ¿No será que está tocando la trompeta y rugiendo? Yo así lo creo, ¿verdad? Principio de dolores. Pero me llamó la atención de este pasaje. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice el Señor. Con todo, no os volviste a mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Yo he conocido personas que han escuchado la palabra de Dios durante años y nunca se volvieron al Señor, ¿verdad? Nunca se volvieron al Señor. Pero el Señor sigue insistiendo. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice la palabra de Dios. Eso nos hace reflexionar, ¿verdad? Cuando alguien nos hable del cambio climático, tenemos la oportunidad de hablarle de esta palabra, ¿verdad? De advertirle que son rugidos y trompetas que el Señor está tocando. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Fuerte esto, ¿eh? Con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y de nuevo la palabra. Mas no os volviste a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque está en juego algo muy grave. Es pasar toda la eternidad en comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, glorificándole y gozándonos, ¿verdad?, de su comunión y conociéndole. ¿O qué es la otra opción? Dice, Satanás vino para engañar, robar y destruir el alma en el infierno. Hoy no se predica de eso. Y ese mensaje tenemos que recuperarlo, hermanos, por lo menos nosotros. Aquellos mensajes de esos siervos del Señor cuando empezaron las misiones, el siglo XVIII y XIX. Y había avivamiento, y había arrepentimiento. Pero si seguimos con el mensaje de la prosperidad, de la alegría, de la felicidad, de que todo va maravilloso, tendremos mucha gente, pero no habrá arrepentimiento. Seguirá el Señor diciendo, pero nunca os volvisteis a mí. Así que ya, pasado el tiempo, nos dice ya, para terminar, por esta manera, ya a ti Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tenemos que prepararnos para venir al encuentro del Señor, ¿verdad? Seamos creyentes o no seamos creyentes. Si somos creyentes, pues evidentemente que cuando el Señor venga, que está muy cercano, por los acontecimientos que están ocurriendo, que nos coja con aceite en las lámparas, ¿verdad? Con el Espíritu Santo trabajando con nosotros. Porque aquí, dice, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre su altura de la tierra, Yahvé Dios de los ejércitos es su nombre. Así que, hermano, palabra dura es esta, pero es necesaria, ¿verdad? Porque cuando la humanidad rechaza por tantos siglos la palabra de Dios, lo único que le queda a Dios es mandar disciplina, a ver si así reacciona.
Y evidentemente se ve en la palabra que, aunque no haya una respuesta universal, sí va a haber y hay respuestas individuales, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Así que recuperemos el mensaje de la justicia de Dios. Por supuesto, tenemos que seguir predicando del amor, tenemos que seguir predicando de la misericordia, pero no olvidemos que sin justicia la sociedad se autodestruye. Lo vemos en los imperios. ¿Por qué cayó el imperio romano o el babilónico? Por la corrupción, ¿verdad? Por la falta de justicia. Y desgraciadamente estamos viendo en nuestro país que llevamos el mismo camino. Que el Señor nos ayude y que podamos servirle para la extensión de su obra. Amén.